Venga, ya tenemos dispuestos a nuestros especialistas en economía y en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, respectivamente. Pedro Antonio Morejón, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estáis? Y Juan Luis Manfredi, que nos escucha como es habitual desde Washington. Juan Luis, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Pues mira, estupendamente. Cuestión previa, si me permites, Juan Luis, por cierto, como dirían en la ordenación de un debate en el Parlamento, en el Ayuntamiento, en las Cortes de Castilla-La Mancha, como cuestión previa, lo de Óscar Puente y Milei, simplemente para que me orientes, ¿cómo funcionan los códigos diplomáticos, el protocolo y todas estas cosas? Métete en el charco hasta donde quieras, yo ahí te lo dejo. Muy bien, perfecto. Esta era la pregunta fácil, ¿no? Habíamos Sí, acordado que las hay empezábamos más con lo difíciles. sencillo para luego ir subiendo el tema. Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado en términos de comunicación política y diplomacia porque es una profecía autocumplida. Uno insulta, el otro le responde, el otro se hace el ofendido y el otro completa el circuito tuiteando cosas aún más absurdas, ¿no? Es una mala noticia para la diplomacia y para la comunicación política, esto que hemos venido a llamar el hiperpersonalismo o las políticas de la impaciencia. Cuando nuestros líderes políticos y los líderes diplomáticos se saltan los canales habituales, que bien pueden ser la relación epistolar, que ahora está tan de moda, o las notas verbales, que son notas escritas que se mandan a través de las cancillerías, y convertimos esto en un barro donde se insultan y se menosprecian, pues difícilmente vamos a avanzar, ¿no? El ministro en particular es experto en estas lides, pero también el presidente argentino le gusta este mambo, está peleado con Lula porque también le llamó no sé qué cosa que prefiero no repetir, también se ha peleado con China, se ha peleado con México, se ha peleado con Chile, digamos, bueno, y por supuesto con Gustavo Petro, al que llamó terrorista, ¿no? Cuando este es el tono de la conversación, difícilmente podemos llegar a un acuerdo, difícilmente podemos sentarnos, ¿no? Ya sabes que si quieres que sea un poquito técnico y encuentre algo de defensa para España sin ser demasiado corporativista, el hecho de que la carta de Milei mencione asuntos internos del gobierno de España estaría bastante fuera de tono. Esto no corresponde, Sí. no es por ahí donde pueden pelear. Se pueden pelear por muchas cosas, pero no deben de pelearse los gobiernos por cómo son elegidos los presidentes, dejan de ser elegidos, los asuntos judiciales o las personas con las que están casadas. Ahí, si quieres que defienda un momentito a España, esa sería la única vía de luz que yo encuentro. Sí, sí, se han juntado aquí en este caso el hambre con las ganas de comer, me da la sensación, y yo veo a dos Mister Camiseta Mojada en un ring lleno de barro. Y creo que es bastante acertada la imagen, se podría decir. Pero bueno, aparquémoslo ahí. Propone Pedro Antonio dos temas muy interesantes. Uno además viene muy a cuento porque hoy hemos conocido los datos del paro del mes de abril. Luego podemos ir con ello, pero antes propones, y además me parece muy interesante, que hablemos un ratito de política monetaria y política fiscal, porque ahí hay un cóctel muy interesante que puede resultar esclarecedor también para el común de los oyentes sobre los tipos de interés, cómo esta situación económica modifica nuestros hábitos de consumo. Algo que se critica desde muchas formaciones políticas o desde algunas, las políticas de ayudas, las subvenciones, cómo estamos en deuda pública. Otro asunto que a mí particularmente me interesa mucho, que es la economía sumergida y el porcentaje de economía sumergida que tenemos en España. ¿Por dónde empezamos ese análisis cóctel? Bueno, la verdad es que estos temas quedarían para tomarse unas cervezas tranquilamente al inicio de una sobremesa y acabar a las tantas de la noche, ¿no? Sí. No tengo esa pretensión. Pero sí plantear que a veces los temas que son más de los que se habla mucho, incluso hasta de los que hay buenos resultados, pues tienen esas dos caras de la moneda, ¿no? Estamos hablando de economía, la sangre de la economía es el dinero, es la moneda que tiene su cara y su cruz. Y a veces es más divertido y más interesante, técnicamente hablando, y para tener una tertulia, ver la parte oscura, la parte que no se conoce tanto. Y, por ejemplo, ya que me lanzas las dos grandes políticas, los estados no tienen muchas políticas, tienen básicamente estas dos que has mencionado, que aparentemente son exitosas. Mira, la política monetaria parece que está poco a poco ahormando la inflación. Pega un bandazo de ser una política expansiva
de dinero fácil, abundante, a continuos aumentos del tipo de interés. Bueno, pero ya estamos acercándonos. Estamos en el 3,3%. Es posible que acabemos en España el 3% a final de año. Estamos cerquita del 2%. Todos contentos, ¿no? Bueno, pero la parte oscura de esto es que no hay que darle una vuelta. Por ejemplo, se está produciendo, cuando los precios están tan altos, de pronto el consumidor puede dar un bandazo y no consumir menos, sino dejar de consumir. Por ejemplo, hay un sector muy típico y del que hablamos habitualmente, que es el aceite. Uh-huh. El aceite es de los productos que más ha subido. Hasta tal punto que de pronto el consumidor fiel de nuestro aceite de oliva se plantea que a lo mejor, pues a lo mejor hay que cambiar de aceite. En mi casa hemos comprado un aparatejo que fríe sin aceite. Abajo lo tienes tú. La freidora está de aire, ¿no? Fryer, sí. De pronto dejas de consumir un producto. Es decir, has llegado al umbral y te encuentras con que un producto que estaba absolutamente afincado, el precio supera las expectativas del consumidor y ya no es que afecte al consumo, es que lo hace desaparecer. Es decir, cuidado con una política monetaria que está ahormando la inflación porque estamos en unos precios a veces tan altos que está afectando al consumo y a la producción. Al productor no siempre le apetece vender demasiado caro, porque se puede encontrar con este panorama. Y lo que es más problemático, yo que me vivo en el mundo exterior, te encuentras con la competencia exterior que puede ocupar tu plaza. Es decir, tu producto que estaba absolutamente fidelizado, encuentras con que el coche eléctrico chino es mucho más barato, es majo, funciona bien y desplaza a una industria europea. Es decir, cuidado con los precios cuando llegan unos umbrales muy altos. Y en la política fiscal, pues la ministra creo que estará muy contenta porque España lleva batiendo récords de recaudación en los últimos años. Pues también mucho cuidado, porque nos acostumbramos a un Estado, lo mencionabas tú, en que prácticamente todo el mundo acude a papá Estado para que le ayude. Sí. Esas ayudas son dinero que hace falta financiar y tú las financias con tus impuestos. Estamos en periodo de renta, que es un periodo para mí también atractivo porque te das cuenta lo que cuesta nuestro estado del bienestar. Claro. Es decir, a veces los umbrales de la política monetaria y la política fiscal, aunque sean exitosos, nos ponen de frente con esa parte oscura de la economía a la que hay que tener mucho cuidado y precaución. No nos encontremos con una sorpresa en los próximos meses que, por ejemplo, en España, que somos tan dados a escaparnos por la puerta de atrás, hagamos remontar esa economía sumergida, que en España siempre ha sido muy importante, que estaba disminuyendo y que a lo mejor con este tipo de presión fiscal increciendo, pues la volvemos a empujar, ¿no? Cuidado con estas medidas que al final, antes o más tarde o más pronto, pasan factura. Venga, hoy estoy por poneros lo difícil, pero una repregunta para que, nada, en 30 segundos, tal como lo describes, lo entiendo perfectamente, pero ¿está demostrado que sea al contrario? Es decir, cuando se han bajado los impuestos, ¿ha aflorado la economía sumergida? ¿Eso está en los manuales de economía? Vamos a ver, ¿qué es bajar los impuestos? Bajar los porcentajes. Por ejemplo, una persona que esté cobrando un salario mínimo interprofesional, que esté en el mínimo, ¿cómo entiendes, cómo explica que no le hayan deflactado el tipo y que de pronto se encuentre con que su enorme crecimiento, porque nunca hemos visto mayores crecimientos del salario mínimo que en España en estos años, y sin embargo la inflación y el comportamiento del propio Estado, que se lo ha aumentado, deja prácticamente en el mismo nivel los salarios? Hemos hablado algunas veces que nuestro PIB está aumentando, pero sin embargo, ¿qué le está pasando a nuestra renta per cápita? Está cayendo. Bueno, puede ocurrir que pues a veces aflojando ese cuello, esa argolla alrededor del cuello, tengas más recursos y más recursos que puedas emplear en consumir. Y cuando consumes, pagas IVA. Pues sí, a veces se da que una cierta mayor laxitud de la presión fiscal genera a largo plazo más recaudación con menores tipos. Eso la economía también lo tiene bastante estudiado. Bueno, vamos al conflicto bélico, al de Israel-Palestina o lo que está pasando en Israel, en Gaza, en territorio palestino. El guión, Juan Luis, nos llevaba a analizar lo que ha sucedido sobre todo en los últimos días en el campus, pero la actualidad nos lleva en primer lugar a hacer una reflexión sobre lo que hemos conocido, mediada la tarde aquí en España, y es que Hamás acepta la propuesta de alto el fuego en Gaza. Casi te pillo a bote pronto con esto, no sé, no digo verosimilitud porque esto está confirmado, pero duración de este hipotético alto el fuego, nos falta conocer desde luego la letra pequeña también.
Sí, desde luego estamos en un momento en el que la información hay que manejarla con muchísimo cuidado, ¿no? Acuérdate que esta semana, mientras que preparábamos el programa, discutíamos, bueno, vamos a ver un alto el fuego, porque en realidad sabemos que el director de la CIA, William Burns, está en Egipto, es uno de los impulsores. Estados Unidos desea que esto sea realidad y que se avance. Pero como hemos hablado en alguna ocasión en diplomacia y en negociación internacional, lo que sabemos es solo la punta del iceberg. Ahora lo que se ha publicado, es que jamás acepta el alto el fuego, pero Israel empieza a renegar de él. Israel se niega a aceptar determinadas condiciones que tienen que ver con la liberación de algunos presos de Hamás, me refiero, en cárceles israelíes, y empieza a soltar la píldora a Israel de que esto no es un buen camino y no es una buena solución. ¿Por qué pienso que este alto el fuego no está para nada atado? En primer lugar, porque William Burns sigue en Egipto. Esto es lo más importante. El negociador principal no se ha trasladado, no se ha ido a Estados Unidos de vuelta, sigue allí hasta que Israel avance y finiquite esta decisión. Y la segunda clave por la cual creo que todavía vamos a ver algunos cambios es que Israel, al tiempo que se anunciaba el alto el fuego, ha pedido a la población civil de Rafah que abandone los territorios porque van a invadir inmediatamente. Es decir, lo que yo he mencionado alguna vez en el programa y que me parece muy temeroso es que Israel extienda sus acciones bélicas hacia el sur, hacia el corredor que conecta Palestina con Egipto, porque eso va a generar una crisis humanitaria aún más grande que la que ya estamos viendo. Pues parece que las imágenes que nos llegan es que la invasión se prepara y es inmediata. Y un tercer elemento que no tiene tanto que ver con el alto fuego, pero sí con lo que piensa Israel de estos mediadores, que recordemos que se celebran unas mediación participa Hamás, participan los enviados del gobierno de Israel, apoya a interlocuta William Burns, la CIA y el gobierno de Estados Unidos, pero que el gran valedor de todo esto es el gobierno de Qatar. Y Qatar le han mandado una señal de megáfono, que diríamos, con el cierre de la televisión Al Jazeera. Al Jazeera ha sido expulsada de Israel porque el gobierno israelí considera que esta televisión de capital catarí no cumple con los criterios de buen periodismo, porque apoya a Hamás, porque da una visión muy terrorífica de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, permíteme ser un poquito escéptico a esta hora de la tarde, de mi tarde por lo menos, y vamos a ver si salto el fuego. No confundimos, como decía el poeta, la realidad con el deseo. Venga, y un minuto más para la lectura en clave interna de lo que está pasando allí y cómo lo está gestionando Estados Unidos y el presidente Biden. Mr. President, have the protests forced you to reconsider any of the policies with regard to the region? No. Thank you. Mr. President, do you think the National Guard should intervene? No. Mr. President, do you agree with what the students are calling for? Mr. President. Este sonido de lo que más se ha hablado esta semana, las protestas en los diferentes campus universitarios de diferentes estados de aquel país. ¿Cómo se está leyendo allí esta parte del partido, Juan Luis? Pues mira, te doy un minutito de análisis muy rápido. En primer lugar, lo que escuchábamos es al presidente en rueda de prensa contestando a preguntas, que esto ya a día de hoy empieza a ser noticia, ¿no? Sí. Que los presidentes salgan y den explicaciones de las políticas que toman en materia de política exterior en cualquier otra, ¿no? Esto es relevante porque hay que salir a explicar por qué se toman determinadas decisiones. Biden ha sido muy directo y ha explicado en ese corte, en esa entrevista, hace unos días, que las movilizaciones en Nueva York, en Los Ángeles, en Texas, en Michigan, no van a cambiar la política exterior de Estados Unidos. Ese no tan rotundo es, ¿cambiará usted la política de Israel, hacia Israel? La respuesta es no. ¿Por qué es importante? Dos pistas te doy. Una, porque Biden no puede perder ni un solo voto y esta cuestión de las manifestaciones en Nueva York, sobre todo en la Universidad de Columbia, están afectando ya a su popularidad y a la atracción de voto joven. Y dos, porque no podemos permitir o no se puede permitir el presidente que el gran conflicto, el gran trilema irresoluble que es entre los estudiantes, los donantes y los presidentes se convierta en un problema presidencial. A 6 meses de las elecciones, Biden, vamos a recordarlo una y otra vez, quiere que el conflicto de Israel y Gaza desescale, vaya a menos y no esté en la agenda de noviembre. May the good Lord be with you down every
La voz masculina es francamente o fácilmente reconocible, Pedro Antonio. Rod Stewart, y eso que parece que se ha comido un cenicero, aunque tiene una voz estupenda, ¿verdad? Pero es muy, muy, muy reconocible. ¿Por qué esta canción? Forever Young. Sí. Pues porque yo creo que en el fondo nuestra generación, que nos estamos echando años encima, lo estamos volcando todo para que la siguiente generación pues tenga todas las oportunidades que hemos tenido nosotros, que creo que han sido muchas y se lo debemos a nuestros padres. Y ese Forever Young tiene algo que ver con la tercera gran macromagnitud que nos dejamos en el tintero y que hoy ha sido noticia, como es el mercado laboral, ¿no? Sí. Bueno, pues España está creando mucho empleo. De hecho, ha habido momentos en los que la mitad del empleo que se creaba en Europa lo estaba creando España. Entonces, ¿por qué tenemos el doble de paro que la media europea? Pero, y poniendo el dedo en la llaga que yo he buscado esta tarde, ¿por qué la juventud? ¿Por qué nuestros jóvenes tienen casi un 25% de desempleo? Es cierto que comentaba Juan Luis hace recuerdo el comentario de hace unos lunes, que tampoco están tan preocupados porque encontrarán trabajo, pero curiosamente a lo mejor no en España. Entonces voy a juntar todas estas piezas. España tiene una gran capacidad de crear empleo. 2, sin embargo, el Banco de España nos ha lanzado el órdago de que para que se reequilibre nuestra fuerza laboral, en los próximos 25 años, que están ahí, necesitaremos que 25 millones de inmigrantes acaben en España. 1 millón por año. Y por otro lado, se está cuantificando que aproximadamente entre 400 y 500.000 españoles salen fuera de nuestro territorio a encontrar los garbanzos, la mayoría de ellos jóvenes. Es decir, aquí hay una especie de pisto, de ensalada complicada de creamos empleo, pero no conseguimos bajar el desempleo, necesitamos una ingente inmigración, pero expulsamos a nuestros jóvenes. Caray, eso hay que echarle una pensada porque algo no estamos haciendo bien. Y el eslabón más débil son estos jóvenes. A Rod Stewart le acompañaba a su hija, una chica, por cierto, guapísima, con la que canta habitualmente este Forever Young. Nuestros hijos, esa juventud tan formada, que tiene idiomas, que viaja, tiene tan fácil irse, y al final los formamos para que acaben en otros mercados. Es una cierta frustración. Sí. Yo creo que el mercado del trabajo es ese ámbito en el cual tenemos que echarle una o dos pensadas para saber qué no estamos haciendo bien, para que tengamos esta especie de bomba de relojería en nuestra economía. Y luego, por cierto, una contradicción, nada, también para un minuto, pero ¿por qué crece el PIB pero disminuye la renta per cápita? Vamos a ver, el PIB tiene una estrecha relación con los productos y los bienes y servicios que nosotros generamos. El problema es que cuando tienes una población que se va incorporando, que desea trabajar pero se va incorporando, por eso aumentan los trabajadores, es decir, aumenta el denominador, cuando lo divides, el resultado final es más pequeño. Es decir, tú puedes crecer, por cierto, que estamos creciendo porque caímos espectacularmente con la pandemia, pero lo estamos recuperando. No al ritmo que deberíamos, no llevamos demasiados meses creciendo más que la media europea, pero sin embargo el denominador, la cantidad de personas que vuelven a querer trabajar, te hacen que la fracción, el resultado de la producción dividido por el número de población trabajadora, salga una renta per cápita pues que no es la deseable, ¿no? Esa es la salsa agridulce del mercado del trabajo, y que dependiendo de quién pues quiera argumentar, coge la parte positiva o la parte menos positiva, ¿no? Claro. Bueno, nos quedan 5 minutitos, poco más. A minuto y medio por reflexión, Juan Luis, me voy a saltar en este lunes Rusia, Ucrania, alguna sugerencia que me decías con Francia, porque quiero que, insisto, al menos le dediquemos un minutito al Día de la Libertad de Prensa. Antonio Guterres. The world is going through an unprecedented environmental emergency which poses an existential threat to these and future generations. People need to know about this, and journalists and media workers have a key role in informing. Porque en medio de algunos debates, digamos, políticos, sobre fangos, sobre fake news, sobre demás cosas, creo que aprovechemos, seamos corporativos y reivindiquemos el trabajo de los medios, ¿no, Juan Luis? Pues sí, yo creo que es un buen día. El 3 de mayo celebramos el Día de la Libertad de Prensa. Creo que es un día importante para recordar que la situación ha empeorado. No quiero ser alarmista, no quiero sonar terrible, pero tengo por delante los datos de Reporteros Sin Fronteras en la última década, 2013-2023,
Y fíjate, más o menos el mundo sigue igual de repartido. 1/3 del planeta tiene una buena situación profesional, una buena calidad de la prensa, pero fíjate, ha cambiado de un 20 y tantos por ciento que estaba en una buena situación a un 4%. El resto no está mal, pero ya está en el segundo escalón, no en el primero. Y lo que ha cambiado, lo que se ha disparado, es hasta 55 países presentan una situación problemática, 42 una situación muy difícil y 31 en una situación realmente muy peligrosa. Hoy habría que hablar, en este Día de la Libertad de Prensa, de los problemas que tenemos por la propaganda, de los problemas que tenemos en la producción de lo que llamamos la desinformación como un servicio, la gente que paga por tener polarización, por tener malos comentarios, por generar ese malestar y, en tercer lugar, por las subidas y las bajadas, ¿no? Hay países que han caído en redondo, hay áreas del planeta donde hay problemas reales. Estoy pensando en México, que se ha disparado como un destino muy peligroso para el ejercicio de la libertad de prensa, y también, por qué no decirlo, y vuelvo a cerrar el círculo, si me lo permites, a la guerra de Israel y Gaza, donde han muerto más periodistas en 6 meses que en toda la guerra de Ucrania en más de 2 años, ¿no? La libertad de prensa tiene una delicadísima salud de hierro, necesitamos mejores salarios para los periodistas, necesitamos, lo que tuiteo una y otra vez, que financiemos los medios, necesitamos darnos de alta, pedir que suban las partidas para la radio pública, para la televisión pública, nosotros decidir libremente dónde nos queremos suscribir y apostar por cabeceras que se alineen con nuestros intereses, y en todo caso, y por cerrar, necesitamos que nuestra sociedad acepte que el valor del periodista es mucho más que simplemente cortar, pegar unas notas de prensa. Nuestro trabajo va mucho más allá, tiene que ver con poner, jerarquizar, dar sentido, dar criterio o dar contexto como a mí me gusta, ¿no? Déjame terminar solo con una idea. Esta semana lo hemos celebrado a lo grande en la facultad, tenemos un montón de eventos en el campus de Cuenca, os animo a pasar por allí, quien quiera, ahí os esperamos. Y por cierto, eso nos lleva a las necrológicas con el fallecimiento esta semana de Victoria Prego y el fallecimiento el mismo día, además, del autor, escritor, guionista, director de cine estadounidense Paul Auster. According to family legend, Ferguson's grandfather departed on foot from his native city of Minsk with 100 rubles sewn into the lining of his jacket and sailed into New York Harbor. Como digo, escritor, guionista, director de cine norteamericano, premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006, y que hoy nos traes esto que nos puede, ayudar a ahondar un poco en su figura, Juan Luis. Sí, la verdad es que lo que traemos hoy es un documental muy breve, de apenas 20 y tantos minutos, sobre quién es Paul Auster, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído su trilogía de Nueva York, pero también Brooklyn Foolish, Viajes por el Scriptorium, Sunset Park. Yo creo que gracias a autores como él nos imaginamos Nueva York de una manera concreta, y esa coincide con nuestra manera europea de entender Estados Unidos, ¿no? Mira, una anécdota. Yo creo que es el autor norteamericano más leído en Europa, pero no creo que sea tan importante en las letras norteamericanas. Es una buena paradoja de esta globalización que nos hace ver Estados Unidos a través de escritores norteamericanos, pero no necesariamente son los más citados, los más leídos, los más queridos entre el público local, ¿no? Yo recomiendo cualquiera de sus obras. Si me permites, así la última que yo creo que tengo por casa es Brooklyn Foolish, que se publicó en el año 2006. Pues está disponible, es fácil de encontrar, yo la recomiendo sin duda. Bueno, pues es un placer, como siempre, compartir este rato los lunes con vosotros. Juan Luis Manfredi, gracias, buenas tardes, y permíteme que hoy me despida especialmente con un fuerte abrazo de Pedro Antonio Morejón. Él ya sabe por qué, no voy a dar más explicaciones. Sí. Y nada, enseguida, en 2 telediarios, estamos aquí comentando volvemos a la carga. Comentamos la actualidad. Pedro, un abrazo especial para ti. Venga, Juan Luis, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao.